En las montañas de la locura, de Howard Phillips Lovecraft. Se nos perdonó nuestra confusa falta de detalles por comprender el estado de ánimo en que debió sumirnos el terrible suceso, y se nos creyó cuando dijimos que los tremendos destrozos causados por el viento habían dejado los 11 cadáveres en un estado que hacía imposible su traslado. Realmente me halaga que en medio de la angustia, del total desconcierto y del atenazante horror apenas nos desviáramos de la verdad en ningún momento. Lo tremendamente significativo es que no nos atrevimos a relatar lo que aún hoy no mencionaría si no fuera por la necesidad de advertir a otros para que se mantengan alejados de terrores sin nombre. Ciertamente que el viento había causado daños terribles. Es muy dudoso que todos hubieran podido sobrevivir a sus efectos, aunque no hubiera ocurrido otros acontecimientos. La tempestad, con su furor de partículas de hielo disparadas con fuerza infernal, tuvo que ser algo infinitamente peor que todo lo que la expedición había encontrado hasta entonces. Uno de los cobertizos de los aviones, todos al parecer habían quedado muy débiles y poco resistentes, estaba casi pulverizado, y la torre de perforación, a alguna distancia, había quedado totalmente destrozada. Las partes metálicas expuestas al viento de los aviones y del equipo de sondeo estaban pulimentadas por la infinidad de golpes recibidos, y dos de las tiendas pequeñas aparecían aplastadas a pesar de los muros de nieve alzados para su protección. Las superficies de madera azotadas por el vendaval estaban despintadas y llenas de agujeros, y de la nieve había desaparecido toda clase de huellas. También es verdad que no encontramos ninguno de los ejemplares biológicos arcaicos en condiciones de poderlo transportar entero. Recogimos algunos minerales, de un gran montón esparcido, entre ellos varios de los trozos verduzcos de esteatita, cuya rara forma de estrella de 5 puntas y casi imperceptible dibujo de puntos agrupados había dado motivo para tantas dudosas comparaciones, y también algunos huesos fósiles, entre los cuales se hallaban algunos de los más característicos de los ejemplares curiosamente dañados. No había sobrevivido ninguno de los perros, y el cercado de nieve, apresuradamente construido cerca del campamento, estaba destruido casi totalmente. Es posible que fuera obra del viento, aunque una mayor destrucción en la parte próxima al campamento, que no era la del barlovento, hacía pensar en una arremetida de los propios animales impulsados por el frenesí. Los 3 trineos habían desaparecido, y hemos tratado de explicar que es posible que el viento los arrastrara lejos de allí. La perforadora y el equipo de fusión de hielo que hallamos junto a la perforación estaban demasiado destrozados para pensar en salvarlos, por lo que los utilizamos para cegar aquella puerta de acceso al pasado, sutilmente inquietante, que Lake había abierto con dinamita. También dejamos en el campamento 2 de los aeroplanos más averiados, puesto que entre nuestro equipo de supervivientes solamente había 4 verdaderos pilotos: Sherman, Danforth, McTeague y Ropes, y Danforth se encontraba en un estado de nervios poco a propósito para pilotar. Recogimos todos los libros, equipo científico y accesorios que pudimos encontrar, aunque muchos de ellos habían desaparecido inexplicablemente por causa del viento. Las tiendas de repuesto y las pieles o habían desaparecido o se encontraban en muy mal estado. Eran aproximadamente las 4 de la tarde cuando, después de un vuelo de reconocimiento muy prolongado, nos vimos obligados a dar a Gidney por perdido. Y a esa hora transmitimos al Arham un cauteloso mensaje. Creo que hicimos bien en darle el tono tranquilo y poco comprometedor con que conseguimos revestirlo. Si hablamos de agitación, fue con respecto a los perros, cuyo frenesí ante la proximidad de los ejemplares biológicos era de esperar en vista de los informes del pobre Lake. Creo que no mencionamos sus semejantes muestras de inquietud al olfatear los extraños trozos de esteatita verdosa o algunos otros objetos de la desordenada zona, entre ellos instrumentos científicos, aeroplanos y maquinaria, que se encontraban tanto en el campamento como en la perforación, y cuyas piezas habían sido aflojadas, movidas o manipuladas por el viento, el cual debía estar dotado de singular curiosidad y deseos de investigar. Debe perdonársenos que nos mostráramos vagos acerca de las 14 ejemplares biológicos. Dijimos que los únicos que hallamos estaban muy maltrechos, aunque queda lo bastante de ellos para demostrar que la descripción de Lake había sido completa e impresionantemente exacta. Fue difícil mantener las emociones personales al margen de todo aquello. No dimos números, ni dijimos cómo habíamos encontrado lo que pudimos hallar.
Para entonces ya habíamos convenido no transmitir nada que pudiera sugerir que la locura se había apoderado de los hombres de Lake, aunque evidentemente parecía obra de dementes que 6 de las monstruosidades estuvieran cuidadosamente enterradas en posición vertical en tumbas de 9 pies de profundidad, bajo montículos en forma de estrella de 5 puntas cubiertos de puntos hechos con algún instrumento punzante, formando dibujos exactamente iguales a los que mostraban los extraños trozos de esteatita color verdoso del período mesozoico o terciario. Los 8 ejemplares en perfectas condiciones que Lake había mencionado habían desaparecido totalmente arrastrados por el viento. También tuvimos cuidado de no alterar la tranquilidad del público, razón por la cual Danforth y yo apenas hablamos del terrible vuelo del día siguiente sobre las montañas. El hecho de que solamente un aeroplano radicalmente aligerado de peso podría sobrevolar una cordillera de tan gran altura fue lo que afortunadamente limitó a nosotros dos el número de participantes en la expedición. Cuando regresamos a la 1 de la madrugada, Danforth estaba a punto de derrumbarse vencido por los nervios, pero se dominó de manera admirable. No fue necesario violentarle para que prometiera no mostrar los dibujos que habíamos hecho y el resto de las cosas que trajimos en los bolsillos, ni para que dijera a los demás solo lo que habíamos convenido que transmitiríamos al exterior y escondiera las películas de fotografías tomadas con el fin de revelarlas posteriormente en secreto. Por ello, esta parte de mi narración será tan nueva para Peabody, McTeague, Robes, Sherman y los demás como para el mundo en general. En realidad Danforth es más reservado que yo, pues él vio, o cree que vio, algo que ni siquiera a mí ha querido decirme. Como todos saben, en nuestro informe confirmábamos la opinión de Lake de que los grandes picos eran de pizarra precámbrica y de otros estratos arcaicos que habían permanecido inalterables por lo menos desde mediados del Comanchense. Comentábamos la regularidad de las formaciones de murallas y cubos adheridos. Decidíamos que las bocas de las cavernas indicaban la presencia de venas calcáreas disueltas. Conjeturábamos que ciertas laderas y desfiladeros permitirían escalar y cruzar la cordillera a escaladores experimentados. Y comentábamos que, en la otra vertiente misteriosa, existía una elevada e inmensa supermeseta tan antigua e inmutable como las propias montañas. Todo ello mientras narrábamos un duro ascenso hasta 20.000 pies de altitud, con grotescas formaciones rocosas que sobresalían de una fina capa glaciar y con bajas estribaciones entre la superficie general de la meseta y los precipicios cortados a pico de las cumbres más altas. Este conjunto de datos es exacto en todos los sentidos y satisfizo completamente a los hombres del campamento. Achacamos el hecho de no haber regresado hasta pasadas 16 horas, un tiempo superior al que dijimos que habíamos permanecido volando, aterrizando, reconociendo el terreno y recogiendo rocas, a imaginarios vientos adversos, y dimos noticia verdadera de nuestro aterrizaje en las estribaciones más lejanas. Afortunadamente el relato parecía auténtico y lo suficientemente trivial como para no tentar a otros a emular el vuelo realizado. Si alguien hubiese tratado de imitarnos, yo hubiera empleado todos mis poderes de persuasión para disuadirlo. No sé lo que Danforth hubiera hecho. Mientras estuvimos ausentes, Peabody, Sherman, Robes, McTeague y Williamson trataron incansablemente en los 2 mejores aeroplanos de Lake, dejándolos en estado de funcionamiento a pesar de las inexplicables destrozos que se habían producido en su mecanismo. Decidimos cargar todos los aeroplanos a la mañana siguiente y salir para nuestra antigua base lo antes posible. Aunque esta ruta no era la directa, era la más segura para llegar a la bahía de McMurdo, pues volar en línea recta, tras de desconocidas extensiones del continente, muerto durante eones, supondría añadir muchos peligros. Además resultaba posible realizar más exploraciones en vista de las trágicas bajas que habíamos tenido y del daño sufrido por el equipo de perforación. Las dudas y los horrores que nos rodeaban y que no revelábamos solamente nos hacían desear escapar lo más rápidamente posible a aquel mundo austral de desolación sobre el cual se cernía la locura. Como sabe el público, nuestro regreso al mundo civilizado se logró sin más desastres. Todos los aeroplanos llegaron a la antigua base en la tarde del día siguiente, 27 de enero, después de un rápido vuelo sin escalas. El 28 llegamos a la bahía de McMurdo. Tras 2 etapas de vuelos, la única escala, muy breve, fue debida a la avería de un timón provocada por el tremendo viento que soplaba por encima de la muralla de hielo una vez atravesada la gran meseta.
A los 5 días, el Arham y el Miskatonic, con toda la tripulación y todo el equipo a bordo, nos alejamos de los mantos de hielo cada vez más espesos y navegamos rumbo al norte, por el mar de Ross, con las burlonas alturas de Tierra Victoria, descollando contra un alborotado cielo antártico hacia el oeste y desfigurando los gemidos del viento hasta convertirlos en silbidos musicales que abarcaban una amplia escala y que me helaron el alma hasta lo más hondo. Menos de 2 semanas después dejamos atrás el último indicio de regiones polares y dimos gracias al cielo por haber salido de un territorio embrujado y maldito, en que la vida y la muerte, el espacio y el tiempo habían formado oscuras y blasfemas alianzas, en las épocas ignotas en que la materia serpenteó primero y nadó después sobre la corteza apenas enfriada del planeta. Desde nuestro regreso, todos hemos procurado disuadir a los posibles exploradores de la Antártida, reservándonos ciertas dudas y suposiciones con espléndida unanimidad y fidelidad. Incluso el joven Danforth, pese a su crisis nerviosa, no ha flaqueado ni ha hecho revelaciones inoportunas a sus médicos. Y eso que, como he dicho, hay algo que cree haber visto solamente él, y que ni a mí quiere contarme, aunque creo que mejoraría su estado psíquico si consintiera en hacerlo. Su revelación podría explicar y mejorar muchas cosas, aunque bien pudiera ser que no se tratara sino de imaginaciones, consecuencia de la anterior impresión. Esa es la sensación que me dejan esos escasos momentos de irresponsabilidad, en que me susurran cosas incoherentes, cosas que niega con vehemencia tan pronto como recobra el dominio de sí mismo. Será difícil disuadir a otros de que se dirijan hacia la inmensa blancura del sur, y algunas de nuestras tentativas puede que perjudiquen directamente nuestra causa al estimular el deseo de saber. Debimos suponer desde el principio que la curiosidad humana no muere y que los resultados que dimos a conocer bastarían para servir de acicate a otros y lanzarlos a la misma búsqueda milenaria de lo desconocido. Los informes de Lake acerca de aquellas monstruosidades biológicas habían enardecido en grado máximo a los naturalistas y a los paleontólogos, aunque tuvimos la prudencia suficiente como para no mostrar los trozos separados que habíamos tomado de los ejemplares enterrados, ni las fotografías de esos mismos ejemplares, tal como fueron hallados. También nos abstuvimos de enseñar los huesos dañados y los trozos de esteatita verdosa, mientras que Danforth y yo hemos mantenido celosamente guardadas las fotografías que tomamos y los dibujos que hicimos en la altiplanicie de allende la cordillera, y las cosas arrugadas que alisamos, estudiamos con horror y nos llevamos en los bolsillos. Pero ahora que están organizando la expedición Starkweather Moore, y con una minuciosidad muy superior a la que nuestro equipo trató de conseguir, si no los disuadimos llegarán hasta el mismo núcleo de la Antártida y derretirán y taladrarán hasta sacar a la luz lo que nosotros sabemos que puede acabar con el mundo. Así pues, he de poner fin al silencio y hablar incluso de aquella postrera cosa sin nombre que se encuentra más allá de las montañas de la locura.